Saludos, capítulo 2 del curso Usar PowerPoint es muy fácil, en el que vamos a ver cómo crear presentaciones. PowerPoint 2003 nos ofrece una gran variedad en los modos para crear nuestras presentaciones de diapositivas. Podemos crear una presentación desde cero, añadiendo texto y otros elementos a partir de diapositivas en blanco, o podemos usar el asistente de autocontenido que nos ayuda a crear una presentación paso a paso. Utilizando plantillas preformateadas, simplemente tendremos que añadir nuestro propio texto para crear de un modo muy rápido proyectos adaptados a nuestras necesidades. Podemos también seleccionar entre numerosos diseños de plantilla y luego añadir más diapositivas que mantengan ese mismo esquema. Una vez iniciado nuestro proyecto de presentación, podemos llenar el texto en los marcadores de posición. Podemos añadir distintos tipos de imágenes, material multimedia, incluir más diapositivas. Podemos también modificar el diseño de una diapositiva o cambiar el modo en el que la información y los gráficos son presentados. Esto es lo que iremos viendo ahora paso a paso a lo largo de este capítulo. Los distintos modos en que podemos crear una presentación. Primero, señalar que para acceder a las distintas plantillas, estilos de diseño con los que contamos en PowerPoint, tenemos que hacerlo desde el panel de tareas. Aquí vemos el estilo de las diapositivas. Aquí vemos todas las que están disponibles con el propio PowerPoint, aunque se pueden conseguir muchas más. Por ejemplo, pulsando sobre cualquiera de ellas, nos aparece, nos lo cambia, como vemos en el diseño que tenemos en estos momentos en pantalla. Podemos ver inmediatamente el efecto de cualquiera de los estilos. Pulsando sobre él, vemos cómo cambia inmediatamente. Pero además del estilo de la diapositiva, también podemos ver el diseño de las diapositivas, diseños de texto, diseño de objetos, y también pulsando sobre uno de ellos, como vemos, nos aparece ese diseño en el que después ya podemos agregar las distintas partes con la estructura que está indicada. Empezamos viendo cómo crear una presentación en blanco. Para ello, si vamos a Archivo Nuevo, vemos como aquí en el panel de tareas nos aparecen las distintas posibilidades. Empezamos con una presentación en blanco. Al pulsar, vemos cómo nos aparece una simple diapositiva con un fondo totalmente en blanco. A partir de este momento podremos ir añadiéndole un fondo, gráficos y todo tipo de objetos a la diapositiva. También podemos usar los paneles, en este caso el panel de diseño de la diapositiva, que aquí vemos para asignarle un determinado diseño. Observa cómo al pulsar sobre cualquiera de ellos aparece aquí el diseño. Recuerda que un diseño es simplemente la colocación de los distintos objetos dentro de la diapositiva. Moviéndonos con la barra de scroll podemos ver la gran cantidad de diseños de diapositiva preformateados que vienen y que simplemente pulsando sobre cualquiera de ellos, como vemos, ya aparece añadido a nuestra diapositiva. Ahora, para añadir texto, lo único que tenemos que hacer es pulsar en las localizaciones que ya vienen predefinidas e incluir el texto que queramos. Inmediatamente se adapta al espacio y aquí podemos incluir cualquier tipo de información. Observad que si seguimos, ahora aparecerá un nuevo punto y podríamos seguir escribiendo. De todos modos, la introducción de texto lo veremos más en detalle. De momento seguimos viendo el diseño de diapositivas. Tampoco tenemos por qué limitarnos a los diseños, aunque son muy variados, que aparecen en el panel de diseño. Podemos también elegir, aquí lo vemos, el diseño en blanco, y a partir de él podríamos modificar e introducir todo tipo de elementos, situarlos en distintos sitios, introducir nuevos textos, etc.
Por ejemplo, si añadimos una nueva diapositiva y señalamos a la nueva diapositiva diseño en blanco, vemos cómo aparece sin nada, y a partir de aquí ahora podríamos insertar todo tipo de imágenes, textos, etcétera, que queramos incluir, y con la estructura, con el diseño que nosotros queramos aplicar. También podemos crear de forma rápida y fácil un proyecto usando el asistente de autocontenido. Este asistente nos guía a través de cada paso en el diseño de una presentación. Seleccionamos el tipo de presentación y PowerPoint crea un esquema. Cuando acabamos de construir la presentación con el asistente, podemos añadir nuestro propio texto para cada diapositiva. Para acceder al asistente de autocontenido, podemos hacerlo bien como hacíamos antes desde Archivo, Nuevo, o bien podemos hacerlo directamente aquí en el panel de tareas y yendo a Nueva presentación. Pulsando, aquí nos aparecen los distintos modos, presentación en blanco, que es la que veamos ahora, a partir de la plantilla de diseño que veremos y a partir del asistente para autocontenido. Pulsamos y vemos cómo se nos abre, aparte del muñequito, se nos abre el asistente para autocontenido. Aquí nos indica qué es lo que hace, nos ayuda a crear, a organizar la presentación. Pulsamos sobre siguiente para empezar a utilizarlo. En esta primera ventana nos presenta distintos tipos de presentaciones, entre las cuales tenemos que buscar aquella que más se acerque a lo que queremos. Como vemos, una general, organización, proyectos, ventas y mercadotecnia, e incluso podríamos, aquí pulsando sobre agregar, añadir nosotros proyectos, lo veremos en su momento. Por ahora buscamos la que se adapte más a lo que queremos. En caso de que no haya una justa más parecida, que después podemos modificar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer general formación, y si quisiéramos ver todas las que aparecen, pulsando aquí en todos, como vemos, aparece una lista completa. En este caso, general formación, y cuando tengamos decidida aquella que más se parece a lo que queramos, pulsamos sobre siguiente para pasar a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla nos indica, nos pregunta para qué vamos a usar la presentación. Si va a ser una presentación en pantalla de un ordenador, si es una presentación para usar en la web, si es una transparencia en blanco y negro, en color, o diapositivas de 35 minutos. En este caso vamos a poner una presentación en pantalla para el ordenador y pulsamos sobre siguiente. En la siguiente pantalla tenemos que darle un título a la presentación. Podemos indicar el que queramos. Y opcionalmente podemos indicarle también algo que aparezca en el pie de cada una de las diapositivas. Y como vemos, aparece marcado por defecto, que también va a aparecer la fecha de la última actualización y el número de diapositiva. Si no quisiéramos que apareciera, pues desmarcamos cada una de estas cajas. Con esto ya tenemos toda la información necesaria para crear la presentación a partir del asistente. El asistente de autocontenido nos ofrece 18 tipos de presentaciones para elegir. Cada una emplea un diferente diseño de fondo y el marcador de posición de texto en cada diapositiva ya viene preformateado, así que todo lo que tenemos que hacer ahora es añadir nuestro propio texto para acabar de crear la presentación. En cualquier momento de la utilización del asistente podemos pulsar hacia atrás para modificar cualquiera de las distintas variables que hemos ido introduciendo, en caso de que no quisiéramos, no estuviéramos de acuerdo con alguna de las cosas que hubiéramos introducido antes. En cualquier momento también de la creación de la presentación con el asistente podemos dejar la construcción pulsando sobre cancelar, con lo que se cerraría y el proceso. Una vez de acuerdo con todas las distintas posibilidades que nos ofrece el asistente, pulsamos sobre finalizar y PowerPoint va a crear ya la presentación y nos lista cada una de las distintas diapositivas en vista esquema, como vemos aquí. Ahora podremos ir añadiendo a cada una de ellas nuestro propio texto. Como vemos, es un auténtico esquema.
Ahora, a partir de este momento, ya con el esquema creado, podremos añadir nuevo material, añadir más diapositivas, eliminarlas, cambiar su posición, etcétera, como con cualquier otro proyecto, pero ya tenemos una estructura de inicio creada de forma muy sencilla. Desde luego, todos los textos, incluido este que ya poníamos en el asistente, pero todos los demás que aparecen aquí, son simplemente marcadores de posición. Como vemos, los seleccionamos y podemos introducir aquí el texto que queramos. Con lo que, de un modo muy sencillo, podemos ir creando nuestro propio proyecto. Este tipo de formateo, en este caso es una lista sin numerar. Si creamos una nueva, como vemos, nos lo crea también. Tenemos que introducir texto para que aparezca. Crea un nuevo texto con el mismo formateo, en este caso de lista sin numerar. Si no nos gusta el diseño, podemos también cambiarlo. Y veremos ahora en el siguiente paso justo cómo podemos crear una presentación usando una plantilla de diseño. PowerPoint 2003 se instala con 24 plantillas de diseño de presentaciones que podemos usar para nuestros proyectos. Podemos instalar diseños adicionales o descargar más. Incluso en la actualidad, a través de la web, se puede acceder a miles y miles de plantillas, muchas de ellas de gran calidad, hechas por usuarios de a pie como cualquiera de nosotros, y que las comparten a través de la red. Pondremos un buen número de ellas para descargar en la página. Una plantilla de diseño es simplemente un fondo, un estilo de fuente y un color preformateados para una presentación. Para crear una presentación a partir de una plantilla de diseño, pues lo abrimos igual que en los otros casos, bien desde archivo, nuevo, o en el panel de tareas también desde nueva presentación, y aquí a partir de una plantilla de diseño. Pulsamos y en primer lugar nos aparece la plantilla de diseño en blanco, pero aquí tenemos las 24 plantillas que vienen. En este caso tengo alguna más añadida, podemos añadir después también las que queramos, y pulsando sobre cualquiera de ellas vemos inmediatamente el resultado, que ya como indicábamos antes es un formateo de color, tipo de letras y un fondo, que podemos crear nosotros muchísimas otras. Aquí tenemos algunos de los diseños que vienen como plantillas. Para conseguir más, también aquí dentro del propio sitio de plantillas de diseño de Microsoft Office Online, pulsando pues vas al sitio de Microsoft. En esto, como cualquier otro tema, pues hay miles de opiniones, sobre todo de esta gente que vive de estas historias. Pues a todo lo que es el movimiento libre que hay en la web le hace temblar las piernas, no nos extraña, y son capaces de hasta decir auténticas barbaridades sobre objetivos que se buscan con este movimiento de compartir libremente información, contenidos, etcétera. Para nosotros es justo al contrario, donde no solemos ir casi nunca es a los sitios oficiales, porque allí sí que estamos seguros de que algo nos van a querer quitar. Si tenemos seleccionado cualquier diseño, lo cambiamos. Si el nuevo no nos convence, en general el anterior estará aquí, podríamos pulsar, pero también otra forma de hacerlo, pulsando sobre deshacer, pues volvemos a la plantilla anterior por si habríamos modificado algo, etcétera. Vamos a pararnos ahora un momento en ver un poco en detalle el elemento básico en las creaciones de PowerPoint, que son las diapositivas. La diapositiva, que no es más que una página o un documento simple dentro de nuestra presentación. Cada diapositiva puede incluir una gran variedad de elementos, tales como texto, imágenes, esquemas, diagramas y todo lo que se te ocurra. El diseño que seleccionamos indica qué tipo de objetos podemos usar. Algunos de estos diseños ofrecen la posibilidad de introducir distintos tipos de objetos. Aquí, por ejemplo, para texto, y aquí podemos utilizar tablas, gráficos, imágenes prediseñadas, un clip multimedia, diagramas o organigramas o imágenes. Aquí en este caso para aquí un gráfico, aquí una imagen.
En cualquier momento podemos eliminar uno de los elementos que aparezca en la diapositiva, por ejemplo edición cortar, y podemos añadir nuevos elementos como por ejemplo insertar una tabla. Aquí nos pide que le indiquemos las características y posteriormente podemos adaptarla, situarla donde queramos y, como veremos después, podremos formatearla y darle un nuevo aspecto, etcétera. Prácticamente todas las diapositivas incluyen texto. Dentro de las cajas de texto podemos entrar tanto palabras como párrafos con la información que queramos indicar. Podemos también introducir listas, como vemos aquí, con distintos contenidos, y como vemos van apareciendo ya estas listas sin numerar en este caso. En el momento en el que seleccionamos un objeto, cualquiera de los objetos que tenemos en pantalla, vemos cómo aparece rodeado por un marco, y estos círculos que aparecen en los bordes nos permiten redimensionar nuestro objeto, sea del tipo que sea, para adaptarlo al tamaño que queremos que ocupe en pantalla. PowerPoint permite también introducir clips multimedia. Cuando hablamos de clip multimedia nos referimos en general a la introducción de vídeos, películas SVF de flash, audio. Por ejemplo, podemos introducir un audio con una canción dentro de una presentación hecha con PowerPoint. También podemos utilizar imágenes prediseñadas, las que vienen con el propio programa, con la suite Microsoft Office, por ejemplo, o imágenes propias, pues en este caso, por ejemplo, para hacer una presentación de geografía, pues mapas, fotos de determinados paisajes, etcétera. Podemos incluirlas en nuestras presentaciones. Vemos un poco más en detalle el tema del texto. Prácticamente en la mayor parte de las diapositivas aparece ya los localizadores para texto, en que nos da una idea de dónde tenemos que situar el título, subtítulos, dónde tenemos que empezar las listas, que después, desde luego, siempre podemos adaptar a lo que queramos. Por ejemplo, en este caso, como vemos aquí, para añadir un título, podemos escribir aquí el título de nuestro proyecto. Y recuerda que viene preformateado con un tamaño, tipo de letra, color. Eso también podemos cambiarlo en cualquier momento con el seleccionado, y como en toda la suite Microsoft, desde formato, fuente, y aquí podemos añadir, podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el color, el tamaño, e incluso podemos incluir algún tipo de efectos, como desde que aparezca en relieve hasta que tenga sombra, subrayado, subíndice. Pulsamos sobre aceptar y vemos ahí el resultado del cambio en el tipo de letra, en este caso para el título. Lo mismo podríamos hacer con cualquiera de los otros textos que aparezcan. Otro modo de cambiar el texto, aquí por ejemplo tenemos esta lista con 3 entradas. Podemos hacerlo también desde el modo esquema, pulsando aquí, modo esquema, y vemos cómo aparece para cada una de las diapositivas el texto que tenemos incluido. Y aquí podríamos también modificar, como vemos, desde vista esquema, y aparece a su vez también en la diapositiva. Es otro modo, por ejemplo, para determinados trabajos puede ser más cómodo y más claro trabajar desde la vista esquema que hacerlo directamente desde la diapositiva. Como hemos visto, cuando creamos un nuevo proyecto a partir de una diapositiva en blanco o a partir de una plantilla de diseño, PowerPoint empieza solo con una simple diapositiva. Podemos en cualquier momento añadir más diapositivas en el número que queramos. Podemos también hacer que esa diapositiva aparezca en el lugar donde deseemos. Podemos modificar su localización y pasar a que esté de primera, segunda, tercera, etcétera, dentro de el orden. Cuando queramos insertar una nueva diapositiva, siempre nos va a aparecer debajo de la que tengamos seleccionada. Si por ejemplo queremos introducir una nueva diapositiva entre la 2 y la 3, tenemos la 2 seleccionada y pulsamos sobre insertar nueva diapositiva y vemos que inmediatamente nos aparece
en el lugar de la 3 la nueva. Si tuviéramos pulsado 4, insertar nueva diapositiva, nos aparece como diapositiva número 5. Lo mismo 1, insertar nueva diapositiva, nos aparece como 2. Para insertar nuevas diapositivas también tenemos aquí el icono de acceso rápido, nueva diapositiva. Dependiendo cómo tengas la barra de herramientas puede aparecer en cualquier otro sitio, pero aquí de nuevo aparecerá siempre debajo de la que tenemos seleccionada. Lo vemos en este caso como nos aparece como 3. PowerPoint nos ofrece también distintas distribuciones de diapositivas ya definidas para poder usar. Si no nos sirve la actual distribución de las diapositivas, podemos usar el panel de diseño de diapositiva. Como siempre, accedemos desde el panel de tareas. Aquí tenemos diseño de la diapositiva, pulsamos y aquí nos aparecen todos los distintos diseños que podemos aplicar. Vamos a crear un archivo nuevo, ya que este ya lo tenemos guardado, para ver cómo es guardarlo desde el principio. El otro que ya lo teníamos guardado nos lo guardaría sin que se abra la ventana de diálogo. En este caso, archivo, guardar, y vemos cómo se nos abre la ventana de diálogo para que indiquemos una localización para el archivo y le demos un nombre con el que queremos guardarlo. Vamos a darle, por ejemplo, siempre la extensión de los archivos PowerPoint es PPT, que es la que nos permite desde aquí. Podríamos guardarlo con otras extensiones. Lo guardamos así. Podríamos, como indicábamos antes, buscar directorios donde guardarlo, como ocurre siempre que guardamos un archivo. A partir de este momento ya tenemos guardado, con las características que tuviera en este momento, este archivo. Si quisiéramos hacer un duplicado de este mismo archivo, tendríamos que pulsar sobre archivo, guardar como. Y entonces se nos abre de nuevo la ventana y podríamos guardarlo, pues, por ejemplo, como ejemplo 2 PPT. Así, sobre un mismo archivo podemos tener distintas copias guardadas en distintos momentos de la creación, etc. Si ahora en cualquier momento pulsamos sobre archivo, guardar, hace justo solo eso, lo guarda. En este caso no habíamos hecho ningún cambio, pero cualquier cambio que hiciéramos lo guardaría, pero ya no nos pregunta directorio ni nombre porque utiliza los que tiene. Cuando salvamos un archivo en PowerPoint, le asignamos a la presentación un único nombre. Podemos también salvar el archivo en cualquier directorio o cualquier disco de nuestro ordenador que queramos, tanto en los discos duros como en discos extraíbles, en un CD, etc. Después de que hayamos salvado el archivo, las posteriores veces que lo guardemos no tendremos que asignarle ya un nombre o una localización, ya lo guardará directamente en el que creamos antes, aunque sí podemos guardar una segunda copia, un duplicado de la presentación, dándole un nombre diferente. Debemos salvar las presentaciones para reutilizarlas o para continuar trabajando en las diapositivas más tarde. Entiendo que muchas de las cosas que estamos explicando son a un nivel muy básico. Recuerda que es la función que cumple este tutorial, ir desde el inicio. Esto simplemente en todos los programas de la suite Microsoft es igual. Cualquier persona que tenga un poco de dominio lo entiende perfectamente, pero queremos hacer este curso desde cero. Por eso explicamos hasta las cosas más básicas. También podemos cambiar nosotros el diseño de las diapositivas. Cuando incluimos un diseño predeterminado, puede que alguno de los elementos que tengamos incluidos se modifique dependiendo del tamaño o localización que se modifica al cambiar el diseño. Cuando modificamos nosotros mismos un diseño, podemos modificar la fuente, podemos modificar el esquema de colores o el fondo que aparece en la diapositiva. Veremos más adelante cómo hacerlo en detalle. Como veíamos también antes, por defecto, cuando queremos guardar un archivo, PowerPoint lo guarda en mis documentos, que es la carpeta que crea Windows para guardar todo tipo de documentos. Podríamos crear aquí, por ejemplo, otra carpeta que se llamará mis PowerPoint o como quisiéramos y guardarlo directamente aquí, o navegar a la parte que queramos, tanto de nuestros discos duros como del disco extraíble, o también podríamos, si tuviéramos una grabadora, si tenemos una grabadora de CDs, grabarlo también en un CD.